En México se vive una desigualdad que no se quiere ver. Existe una población muy polarizada donde gente con mucho poder adquisitivo no ve la realidad del país. Se dice que el pobre es pobre porque quiere, porque no le gusta trabajar, pero en realidad es él el que más trabaja y por sueldos mínimos. Hay una falsa idea de la meritocracia que encubre una discriminación interconectada con aspectos mayores a la cifra de un salario. Las últimas tecnologías han evidenciado la desconexión total entre las más altas esferas políticas y sociales del país, y la desconcertante cifra de aproximadamente 52.400.000 personas en situación de pobreza y 9.300.000 en pobreza extrema, prácticamente la mitad de la población, sin contar la población vulnerable por ingresos o carencias sociales. Pero era bien duro porque me decía, si quieres que te pague la semana, te tienes que ir conmigo al golf el sábado y terminando los 18 hoyos, te pago la semana. El sector que debe hablar en nombre de la ciudadanía es de rasgos europeos. Hola, ¿qué tal? En una nación donde el porcentaje de personas así es un número pequeño. 3/5 partes de la población blanca ocupa los puestos laborales más favorecedores. De acuerdo con los resultados del INEGI, no hay una relación determinante entre el color de piel y nivel socioeconómico, pero sigue siendo una variable potencial lo suficientemente peligrosa para condicionar la vida de alguien. Al día de hoy se mantiene un racismo oculto y disfrazado en ocasiones de clasismo por la estrecha vinculación entre el poder adquisitivo y el tono de piel, que ni siquiera coincide con la etnia. Por otro lado, este 2020 ha sido definido por una enfermedad que ha atacado desde todos los frentes de desarrollo económico, que fuerza a las personas a mantenerse en casa para evitar el contagio, mientras que solo un grupo mínimo de personas puede trabajar detrás de una pantalla o directamente abandonar su puesto de trabajo sin mayores repercusiones. México es una nación de desigualdades y discriminación racial y clase social, y en este contexto hay que preguntar, ¿cómo se han desarrollado estos fenómenos dentro de la crisis del coronavirus? El 2020 ha sido atacado por un virus que ha empeorado la situación económica de los habitantes de México, en donde claramente los más afectados son la clase media y baja. Algunas de las empresas o tiendas se vieron en la necesidad de reducir la cantidad de trabajadores, provocando que muchas personas quedaran desempleadas y sin tener ahorros previos para afrontar la situación, haciendo que los empleos propios surgieran, como la venta de comida casera en lugares públicos. Sin embargo, quedaron ciertas probabilidades de que la clientela fuera casi nula o inexistente. Aunado a esto, se presenta la cuestión de las normas de salubridad, mantener los establecimientos con un número limitado de personas, así como tomar las medidas necesarias para desinfectar las áreas de trabajo y evitar más contagios. Las clases sociales tienen procedentes en los libros de historia, se han basado en jerarquías de poder desde la antigüedad, tales como el feudalismo y las castas, que se han enseñado en la historia de México. Esos procesos han sucedido hasta la actualidad, en donde debido a la existencia de la burguesía empezó a formarse la clase media. Actualmente existe la clase baja, media y alta, en las cuales la última clase es la privilegiada y la que sigue ganando poder y dinero a través de, en algunas ocasiones, artimañas. La clase baja no cuenta con una calidad de vida eficiente para mantener los recursos básicos para sobrevivir en México. Por eso mismo se da el caso de la migración hacia Estados Unidos. Por último, la clase media se basa en cierto tipo de conexiones para tener ventajas sociales y no descender a la clase baja. La falta de concientización por parte del gobierno y de aquellos que tienen la oportunidad de mantener un buen estatus económico, aún con la problemática actual en relación con la clase media y baja, termina rozando la ignorancia y abandono hacia esta parte del país. Existen personas que creen que la clase baja no se esfuerza lo suficiente para vivir cómodamente y que justamente ese es el motivo por el cual permanecen en la jerarquía baja de la sociedad. Cierta gente privilegiada no ve ese problema a su alrededor por haber tenido todos los recursos básicos y hasta más desde su nacimiento. Sin embargo, la realidad es distinta.
haciendo que la pobreza prevalezca cada día tanto como para verla en las calles y se sigue esparciendo en más sitios debido a otros factores inevitables, no a una falta de esfuerzo, puesto que no demuestra empatía y enfatiza la inequidad social del país. En respuesta a estas creencias, se ha desarrollado el término whitezican, que involucra estas ideas de las mismas clases privilegiadas junto a su desconexión con la realidad social mexicana. El racismo y clasismo en México son temas comúnmente normalizados por gran parte del país. Se habla de una sociedad con privilegiados y aquellos que sucumben en la miseria buscando comida para sobrevivir un día más, mientras los servicios básicos se privatizan, es decir, el Estado deja de ser proveedor para convertirse en evaluador y legislador cuando los servicios entran al libre mercado, por lo que deja de asegurarse la universalidad de estos. La enfermedad ha definido más las diferencias raciales y económicas entre los distintos estratos de la sociedad mexicana. Al día de hoy, se siguen escuchando expresiones como mejorar la raza para referirse a la unión con personas de tez blanca, lo prieto como sinónimo de fealdad, indio patarrajada si se menciona a un indígena, o simplemente ser indio para hablar de una persona tonta, terca y barbárica. Porque Dios no me dio una hija blanca y rubia como la de Malú. La hubiera yo querido tanto. Tranquilo, maestro, solo estamos ayudando. Pinches nacos. Así se les dice, manacos. Según datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, en 2010, el 80% de los mexicanos de origen indígena afirman no haber sido respetados en sus derechos debido a su cultura, acento, color de piel, lugar de procedencia, educación o posición social. La discriminación es el mayor conflicto de acuerdo a las minorías étnicas. Después está la pobreza, la falta de apoyo del gobierno y la exclusión al no ser tomados en cuenta sus lenguas nativas. El gobierno mexicano ha incrementado la inclusión de estos pueblos en las últimas décadas, pero a manera de lo que Fidel Tubino ha llamado interculturalismo funcional, que no cuestiona las raíces mismas de las problemáticas y que emplea el discurso intercultural en función de los intereses del Estado, generalmente mediante paternalismos que a largo plazo resultan insuficientes como solución. La identidad no es un objeto, sino un proceso, y como tal es el resultado de una historia mayor a la del individuo mismo, la del contacto entre civilizaciones, el pasado colonial. En las sociedades occidentales, son las personas más marginadas quienes tienen más probabilidad de contraer el virus. Un caso ejemplificador es el de Brasil, donde la población afrodescendiente tiene hasta un 62% más de posibilidades de contraer COVID-19 y morir. La discriminación involucra a dos partes y para su eliminación debe apelarse al cambio estructural tanto hacia la población marginada como a los sectores hegemónicos. Esto es la interculturalidad, según la profesora Marta Rizzo, una actitud dispuesta hacia la comunicación, reconociendo ambas partes del contexto y particularidades respectivas, en un diálogo que busca la solución de problemáticas en común y el mutuo mejoramiento. A pesar de que la interculturalidad sea fomentada a través de los escritos de diversa gente, es considerada como una utopía, por lo que se refleja como una irrealidad que las personas puedan llegar a tener una buena relación a base de la comunicación y el diálogo, más que nada por la diversidad cultural que existe en México. La falta de equidad social ha provocado que la interculturalidad se vea cada vez más lejos del alcance de la población. Se supone que la educación debería ser gratuita para toda la gente, y en el sistema educativo debería implementarse una medida para enseñar conceptos como interculturalidad, multiculturalidad y pluriculturalidad, para no dejar en la ignorancia una relación estable con la sociedad que lo rodea. Asimismo, la desigualdad irá desapareciendo con la comprensión y la empatía que conlleva el diálogo mutuo y efectivo entre los habitantes de un país. And the return of happier days. All the people